Hola, me presento. Mi nombre es Magali Velasco, cursante del 8º semestre en la carrera de Psicopedagogía en el Centro Universitario Tlacaele. El objetivo de esta clase es explicar a grandes rasgos lo que es la discapacidad auditiva. Hipoacusia es el término correcto en sus diferentes gravedades: leve, moderada, grave o aguda. Comenzaremos por los antecedentes, las causas, características principales, identificación del problema dentro de un salón de clases y el diagnóstico. Va a ser a muy grandes rasgos, el tema es muy amplio como para poderlo concretar en una sola clase. Y sin más por el preámbulo, comenzamos con la explicación. Las diapositivas las estoy pasando aquí abajo, pero también puedo hacerlas llegar por cualquier medio convencional. Comenzaremos con el tema, que es la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para percibir a través de la audición los sonidos del ambiente, y dependiendo del grado de la pérdida auditiva, los sonidos del lenguaje oral y las barreras presentes en el contexto donde se desenvuelve la persona. Respecto a las barreras, estas son de distinto tipo. Entre las más frecuentes podemos encontrar algunas, que son las que vamos a hablar, que sería la cercanía o la distancia de las fuentes auditivas. Es a cuánto es la distancia que puedo escuchar. Si los sonidos son débiles o distantes, se presentará dificultad para su discriminación. Y la interferencia de los sonidos de distinto tipo. Entonces, si te encuentras en un lugar que es muy bullicioso, evidentemente no podrías discriminar todos los sonidos al mismo tiempo, y personas que tienen una dificultad auditiva leve, pues menos. Cuando los lugares presentan mucho ruido ambiental, se tendrán dificultades para captar los mensajes. Las dificultades asociadas al lenguaje oral o escrito. Si una persona posee una pérdida auditiva severa o profunda, no solo se usa como una forma de comunicación el lenguaje oral, sino que se mira al hablar. Se llama lectura bifacial, que te leen los labios. Y evidentemente al poder saber de lo que está hablando o al realizar esas actividades simultáneas, estará dificultando su comprensión generalizada de lo que ocurre en el contexto. Solo te va a prestar atención a lo que estás hablando y pues no podría estar en una situación compleja. Como se aprecia en la definición, el déficit auditivo no depende únicamente de las características físicas o biológicas del niño o de la niña, sino que se trata más bien de una condición que emerge producto de la interacción de este déficit personal con un contexto ambiental desfavorable. Ahora bien, es preciso señalar que en los últimos años ha cobrado fuerza una mirada diferente de la discapacidad auditiva, que se desprende desde una perspectiva socioantropológica de la sordera. No hablaremos ni ahondaremos más en este tema porque solo vamos a tocar lo que es la hipoacusia leve. Nosotros no podemos trabajar con personas sordas a menos que tengas la preparación adecuada para, que es saber un lenguaje de señas o la lectura bifacial. Y es complicado adquirir ese tipo de aprendizaje, se tendría que trabajar en ello y se tiene que tratar con mucho respeto y en instituciones que estén especializadas de hecho, la Federación Mundial de Sordos es enfática en indicar al respecto que la lengua de señales es un importante símbolo de identidad al mismo tiempo que patrimonio cultural, que evidencia a una comunidad, la sectoriza con valores, costumbres propias y que conforman una cultura que es sorda. De hecho, la lengua de señas no tiene la misma estructura que nuestro lenguaje convencional, desde semánticamente, palabras, todo es completamente diferente. Pero continuamos. Los antecedentes. Las dificultades auditivas pueden deberse a diferentes causas.
Desde un punto de vista general, este déficit se puede originar en diferentes etapas de la vida del ser humano y por algunos de los factores, vamos a hablarlos aquí. Nadie está exento. Tú puedes sufrir un desgarre de tímpano a tus 30, 40 años, ¿no? O se te puede hacer un desprendimiento. Nadie está exento de la sordera parcial o total en ninguna etapa de su vida. Sin embargo, pues vamos a tratar cuatro principales aquí porque pues trabajaremos con niños, ¿no? Que son los hereditarios. Cabe recalcar que se trata del factor que presenta menos incidencia de todos. O sea, no porque yo sea una persona sorda y tenga un hijo, es completamente seguro que yo le voy a heredar la sordera. Eso ya es como del proceso de gestación y todo. ¿Qué serían los prenatales? Presentar en estado de gestación rubiola, el uso de alcohol o drogas o medicamentos ototóxicos por parte de la madre embarazada. Esto es en la gestación. Los perinatales, que son durante o cercanos al parto. Esto es como podríamos identificarlos. Son un bajo peso al nacimiento, golpes, caídas o traumas durante el parto, como cuando sacan a los niños con estas pincitas que se llaman forceps, pueden lastimar su cavidad, entonces podrían presentar algunos problemas desde el alumbramiento. Los postnatales, que son presentar enfermedades como la meningitis, otitis media mucosa recurrente con daño en el tímpano. Recordemos que los conductos son los mismos. Si yo presento infecciones de garganta, de ojos, pues directamente es el mismo conducto, y en los bebés pues no está bien desarrollado su sistema auditivo y evidentemente no está preparado para una infección que es externa al donde se encontraba. Y los ya lo dije. Y estos también se podrían presentar por golpes o exposición a ruidos fuertes o de forma permanente. Hay que cuidar mucho la salud de los niños, y la salud auditiva es fundamental. Existen grados de pérdida auditiva. No todas las personas tienen la misma dificultad para escuchar. En la mayoría de las ocasiones, cuando se habla de la dificultad para escuchar, se habla de personas sordas o con una discapacidad auditiva grave, y gran parte de las personas se han hecho una idea equivocada y piensan que la discapacidad pues no presenta matices, y se desconocen diferentes tipos de grados de pérdida auditiva, y a su vez estos grados de audición tienen diversas repercusiones en la comunicación y en el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque si nosotros no podemos escuchar bien, no podemos reproducir lo que estamos escuchando. ¿Qué quiere decir? Que si alguna persona escucha mal la B o la M, la cambia por N, o diversas, o un sinfín de fonemas que podría malinterpretar, a la hora de escribirlos no podría plasmarlos de una manera adecuada. Por ejemplo, existen muchos niños y niñas que presentan pérdidas auditivas leves, teniendo mayor posibilidad de adquirir o desarrollar un lenguaje oral. Sin embargo, es probable que requieran de todas formas ciertos apoyos que faciliten su proceso en la comunicación y la comprensión, porque será mucho más tardado el proceso. Tienen que estructurar toda la idea, todo lo que escuchan para poderla comprender. También se puede considerar que una pérdida auditiva profunda impide escuchar casi todos los sonidos del ambiente, excepto aquellos que presenten intensidades muy altas. En cambio, en pérdidas auditivas menores se escucha una gran gama de sonidos, pero no se puede discriminar los sonidos. De cualquier forma, no hay que olvidar que además de las dificultades para discriminar los sonidos ambientales, el principal problema radica en las dificultades que se relacionan con la producción, desarrollo y comprensión del lenguaje oral. Por tanto, el desafío debe centrarse en estrategias que se usarán para comunicar de una mejor manera posible en el ámbito educativo, favoreciendo el máximo desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas con dificultades auditivas.
Eh, Recordemos que no podemos trabajar con personas sordas, eso es muy muy importante, ¿no? Las características principales las dejo aquí en un cuadrito, pero se debe de tener presente que antes de cualquier observación concreta sobre los niños y las niñas, sí existen las consideraciones, pero se tiene que tener en completa claridad el rol que estamos desempeñando, porque no podemos, una persona al frente de un grupo, que sería un docente, no podría decir o diagnosticar a una persona con sordera. Eso ya se requiere a personal capacitado. En primer lugar, hay que tener total claridad al respecto, entonces, y consiste en realizar una observación sistemática de los niños en modo de anticiparse lo más posible en el caso de presentar algunas dificultades. El cuadrito lo dejo por aquí y lo leeré a grandes rasgos. Que son la edad y la respuesta auditiva que debe de tener. El niño en un mes salta o sobresalta la respuesta de ruidos altos. A los 3 meses emite balbuceos y es consciente de las voces, puede calmarse al oír voces familiares cerca suyo y se sobresalta o despierta cuando se produce un ruido alto o relativamente cerca. A los 6 meses emite sonidos vocales y cuando está solo vuelve la cabeza hacia los sonidos que no están a la vista. Vocaliza cuando habla directamente. A los 9 meses responde de manera diferente ante una voz alegre, una voz irritada, intenta copiar los sonidos de los otros, porque obviamente cuando estás alegre gritas, pero cuando estás enojado pues gritas más. A los 12 meses localiza la fuente del sonido volviendo la cabeza, obviamente su sistemita ya está más desarrollado, así que puede hacer otras actividades y reaccionar ante el sonido. A los 24 meses ya cuenta con un vocabulario de 50 palabras, utiliza palabras juntas, responde al ritmo de las palabras juntas, y responde al ritmo de la música, utiliza una voz con un objeto, juega con objetos que emiten sonidos y con inflexiones correctas, y requiere para sí mismo refiere para sí mismo su nombre o para los demás, ¿no? ¿Cómo identificar el problema dentro de un salón de clases? Lo único que podemos hacer es una observación, ¿no? La observación de tomar en cuenta todo el proceso de comunicación. Quizá, ¿a qué se refiere esto? Quizá yo como docente o como persona frente a un grupo no estoy hablando de una manera clara o no estoy procesando bien mis ideas, no quiere decir que el niño no escuche. O a lo mejor estoy muy, muy alejada o el ambiente no es propicio para que el niño también pueda comprender lo que se está diciendo. Hay más niños afuera, así que la observación debe de ser muy, 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 muy adecuada y no dejarnos llevar solamente por alguna distracción, ¿no? Por tanto, recordemos que el diagnóstico no lo podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, tienen que hacerlo un especialista que es un otorrinolaringólogo que medirá las frecuencias auditivas y los decibeles que se necesitan o que están programados para que un niño escuche. No podemos ponernos en el papel del Superman y lo primero que tendríamos que hacer para identificarlo o trabajar el problema de audición en un salón de clases es llamar a la institución o a las personas que estén grados más adelante de nosotros, o a hacer una junta con los padres y proporcionarle herramientas adecuadas como hospitales o algunos apoyos en donde se puedan trabajar. No podemos trabajar o hacer ese rezago cuando alguien presente una discapacidad auditiva. Así que si tienen sospechas de que un niño o una niña presenta algún tipo de dificultad auditiva, pues es necesario comunicarlo desde el principio a las autoridades del centro educativo
y analizar la información recabada con el resto del centro educativo. Si las sospechas son fundadas, planificar entrevistas con las familias o los adultos responsables del niño o la niña para señalarles la inquietud que está presentando, obviamente después de todo un proceso de observación, y sugerir que el niño sea evaluado con profesionales médicos y que correspondan a este caso, un pediatra, un otorrino, ya respectivamente, o darlo a dar